Desde el principio, Dios ha establecido formas específicas para que su pueblo se acerque a Él. En el libro de Éxodo encontramos instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo, un santuario terrenal donde la presencia de Dios habitaba en medio de los israelitas. Pero este no era solo un lugar de adoración, sino una representación física de verdades espirituales más profundas. Cada parte del tabernáculo tenía un propósito divino, reflejando el camino que el ser humano debía recorrer para acercarse a la santidad de Dios. El tabernáculo estaba dividido en 3 secciones principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de estas áreas tenía un significado especial y restringía el acceso según el nivel de consagración. En el atrio, cualquiera del pueblo podía entrar y ofrecer sacrificios en el altar de bronce. El lugar santo era exclusivo para los sacerdotes, quienes debían cumplir rituales específicos para mantener encendido el candelabro y colocar el pan de la proposición. Finalmente, el lugar santísimo era el espacio más sagrado, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar los pecados del pueblo ante el propiciatorio del Arca del Pacto. Pero, ¿qué simbolizaba realmente esta estructura? Más allá de su función práctica, el tabernáculo representaba el plan de redención de Dios para la humanidad. Cada objeto dentro de él tenía un significado profundo, apuntando a la obra de Cristo y el acceso directo que ahora tenemos al Padre a través de él. En Hebreos 9:11 se menciona que Cristo es el sumo sacerdote de un tabernáculo más grande y perfecto, no hecho por manos humanas. Esto nos revela que el diseño del tabernáculo no era solo un conjunto de normas antiguas, sino una sombra de lo que vendría en el futuro. A lo largo de este recorrido por la estructura del tabernáculo, descubriremos cómo cada detalle revela la gloria de Dios y su deseo de habitar entre su pueblo. El atrio era la primera sección del tabernáculo, el lugar donde cualquier israelita podía entrar para traer sus ofrendas y sacrificios. Rodeado por un muro de cortinas de lino fino, sostenidas por columnas de bronce, este espacio marcaba una separación entre el campamento y la presencia de Dios. La única entrada al atrio era una gran cortina de colores azul, púrpura y carmesí, sostenida por 4 pilares. En Éxodo 27:16 se describen estos detalles, dejando claro que el acceso a Dios estaba determinado por sus propias reglas y no por la voluntad humana. Esta entrada simbolizaba que solo había un camino para acercarse a Dios, algo que más tarde Jesús enfatizaría al decir en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Al entrar en el atrio, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. En Éxodo 27:1 se ordena su construcción con madera de acacia recubierta de bronce, un metal asociado con el juicio. Aquí se realizaban los sacrificios de animales, recordando al pueblo que el pecado requería derramamiento de sangre para ser expiado. Cada mañana y cada tarde, los sacerdotes ofrecían holocaustos en este altar, cumpliendo con el mandato divino establecido en 1900, Éxodo 29:39. Esta imagen nos lleva a la obra de Cristo, quien se entregó como el sacrificio perfecto para nuestra redención. En Hebreos 10:10 se nos dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, mostrando cómo este altar apuntaba a la cruz. Caminando más allá del altar de bronce, se encontraba la fuente de bronce o lavacro. En Éxodo 30:18, Dios instruye a Moisés a hacerla con el bronce de los espejos de las mujeres israelitas. Su propósito era la purificación de los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Nadie podía ministrar ante el Señor sin antes lavarse en esta fuente, reflejando la necesidad de limpieza espiritual para aquellos que se acercan a Dios. Efesios 5:26. Pablo habla de la iglesia siendo santificada por el lavamiento del agua por la palabra.
mostrando cómo este elemento representaba la purificación que hoy recibimos a través de la enseñanza de Cristo. El atrio no solo era un lugar de sacrificios y purificación, sino que también era un espacio de enseñanza sobre la santidad de Dios. Cada persona que ingresaba era confrontada con la realidad del pecado y la necesidad de un mediador. En el pueblo de Israel, este mediador eran los sacerdotes, pero en el plan eterno de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres sería Jesucristo, como se menciona en 1 Timoteo 2:5. Los elementos del atrio nos muestran que acercarse a Dios requiere un sacrificio y una purificación. No podemos entrar en su presencia por nuestras propias obras, sino a través del camino que Él ha establecido. El altar de bronce apunta a la cruz de Cristo, donde el precio por nuestros pecados fue pagado, y la fuente de bronce simboliza la limpieza que necesitamos para tener comunión con Él. Este es solo el comienzo del viaje hacia la presencia de Dios, un camino que nos lleva más allá del atrio, hacia el lugar santo. Al cruzar el atrio, los sacerdotes se acercaban a un lugar aún más sagrado, el lugar santo. Este espacio estaba reservado exclusivamente para ellos, simbolizando un nivel más profundo de consagración y comunión con Dios. La entrada estaba cubierta por un velo de tela azul, púrpura y carmesí, tejido con figuras de querubines, como se menciona en Éxodo 26:36. Este detalle no era casualidad, ya que los querubines siempre se asocian con la santidad y la protección de la presencia de Dios, como se vio en Génesis 3:24, cuando fueron colocados para guardar el camino al árbol de la vida. Dentro del lugar santo, 3 objetos fundamentales marcaban la adoración y el servicio a Dios: el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Cada uno de estos elementos tenía un propósito específico y representaba realidades espirituales profundas que apuntaban a la relación entre Dios y su pueblo. El candelabro de oro, descrito en Éxodo 25:31, era una pieza única de oro puro, con 7 brazos que sostenían lámparas de aceite. Este candelabro no solo iluminaba el lugar santo, sino que también simbolizaba la luz de Dios en medio de su pueblo. En Zacarías 4:2 se habla de un candelabro similar, representando la presencia del Espíritu de Dios. Jesús, en Juan 8:12, se identificó como la luz del mundo, revelando que Él era el cumplimiento de lo que este candelabro representaba. La luz no debía apagarse nunca, recordando la necesidad de una relación constante con Dios y la guía del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Frente al candelabro, en el lado opuesto del lugar santo, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. En Éxodo 25:23, Dios ordenó que esta mesa fuera hecha de madera de acacia recubierta de oro, sobre la cual se debían colocar 12 panes frescos cada semana. Estos panes representaban la provisión de Dios para las 12 tribus de Israel y simbolizaban la comunión entre Dios y su pueblo. En Mateo 4:4, Jesús dijo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios», mostrando que la verdadera provisión no es solo física, sino espiritual. Además, en Juan 6:35, Cristo se presentó como el pan de vida, dejando claro que Él era el cumplimiento de esta provisión divina. El tercer elemento dentro del lugar santo era el altar del incienso, descrito en Éxodo 30:1. Hecho de madera de acacia y cubierto de oro, este altar estaba destinado a quemar incienso cada mañana y cada tarde, como un aroma agradable a Dios. En Salmo 141:2, el salmista compara la oración con el incienso que sube ante la presencia de Dios, mostrando que este altar representaba la intercesión y la adoración continua. En Apocalipsis 8:3-4 se describe cómo el incienso simboliza las oraciones de los santos que suben ante el trono de Dios.
Este elemento nos recuerda la importancia de una vida de oración constante y una relación íntima con el Señor. El lugar santo era un espacio de iluminación, provisión y comunión con Dios. Cada objeto dentro de él revelaba aspectos clave de la vida espiritual. La luz del candelabro reflejaba la guía de Dios. Los panes de la proposición mostraban su provisión y el altar del incienso representaba la importancia de la oración. Sin embargo, había un lugar aún más sagrado detrás del velo, el lugar santísimo, donde la misma presencia de Dios habitaba. Más allá del lugar santo, separado por un imponente velo, se encontraba el espacio más sagrado de todo el tabernáculo, el lugar santísimo. Este era el corazón del santuario, el sitio donde la presencia de Dios habitaba de manera manifiesta. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a este lugar y lo hacía una vez al año en el día de la expiación, como se menciona en Levítico 16:2. Este acceso limitado demostraba que el pecado separaba a la humanidad de Dios y que solo mediante el sacrificio adecuado podía haber reconciliación. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era de lino fino, con querubines bordados, según Éxodo 26:31. Estos querubines simbolizaban la protección de la presencia divina, recordando la imagen de Génesis 3:24, cuando fueron colocados para guardar el acceso al Edén. Este velo era una barrera tangible entre el pueblo y Dios, mostrando que la santidad divina no podía ser violada. Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz, este velo se rasgó en dos de arriba abajo, como lo relata Mateo 27:51. Esto marcó el fin de la separación entre Dios y la humanidad, permitiendo el acceso directo a su presencia a través de Cristo. Dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, el objeto más sagrado de todo el tabernáculo. En Éxodo 25:10 se describe su construcción: un cofre de madera de acacia recubierto de oro con una tapa llamada el propiciatorio. Sobre el propiciatorio había dos querubines de oro con sus alas extendidas, simbolizando la gloria y la majestad de Dios. El arca contenía 3 elementos: las tablas de la ley entregadas a Moisés, el maná que Dios proporcionó en el desierto y la vara de Aarón que floreció. Cada uno de estos objetos tenía un profundo significado espiritual. Las tablas de la ley representaban la justicia y los mandamientos de Dios, los cuales Israel estaba llamado a obedecer. El maná simbolizaba la provisión divina y la fidelidad de Dios para sostener a su pueblo. La vara de Aarón era una prueba del sacerdocio escogido por Dios y de su poder para dar vida incluso a lo que estaba seco y muerto. En Hebreos 9:4 se hace referencia a estos 3 elementos, mostrando cómo el arca era un testimonio del pacto entre Dios e Israel. La parte más importante del arca era el propiciatorio, que servía como el lugar donde la sangre del sacrificio era rociada en el día de la expiación. En Levítico 16:14 se ordena que el sumo sacerdote esparza la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio para hacer expiación por los pecados del pueblo. Esta sangre simbolizaba el sacrificio necesario para la reconciliación con Dios. En Romanos 3:25, Pablo describe a Cristo como el verdadero propiciatorio, aquel cuya sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. El lugar santísimo nos enseña que la presencia de Dios es santa y que el pecado impide el acceso a ella. Sin embargo, también nos muestra el amor y la misericordia de Dios al proveer un camino de reconciliación. En el antiguo pacto, ese camino era el sacrificio anual realizado por el sumo sacerdote. Pero en el nuevo pacto, Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote eterno, ofreciendo su propia sangre una vez y para siempre, como se menciona en Hebreos 9:12. Cada parte del tabernáculo apuntaba a Cristo y su obra redentora. Desde el atrio hasta el lugar santísimo, todo el diseño revelaba el plan de Dios para acercar al ser humano
a su presencia. Lo que antes era un acceso restringido, ahora es una invitación abierta para todos aquellos que creen en Jesús. La estructura del tabernáculo nos revela el profundo deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Desde el atrio hasta el lugar santísimo, cada elemento tenía un propósito divino que apuntaba a Cristo y su obra redentora. Este santuario terrenal no era solo un lugar de adoración, sino una enseñanza visual sobre la santidad de Dios y el camino que el ser humano debía recorrer para acercarse a Él. El atrio nos muestra la primera etapa de este recorrido, el sacrificio y la purificación. El altar de bronce nos recuerda que el pecado tiene un precio y que sin derramamiento de sangre no hay perdón, como se menciona en Hebreos 9:22. La fuente de bronce nos enseña que necesitamos ser limpiados para tener comunión con Dios, reflejando la purificación que recibimos por medio de la palabra y la obra del Espíritu Santo. El lugar santo representa una relación más profunda con Dios, donde el creyente encuentra luz, provisión y comunión. El candelabro de oro simboliza la iluminación espiritual que solo Dios puede dar. La mesa de los panes de la proposición nos recuerda que Él es nuestro sustento y el altar del incienso representa la oración y la adoración que deben estar presentes en nuestra vida diaria. Este lugar nos muestra que la relación con Dios no se basa solo en rituales externos, sino en una vida guiada por su presencia. El lugar santísimo nos revela la gloria de Dios y su deseo de redimirnos. El arca del pacto contenía la ley, el maná y la vara de Aarón, símbolos de la justicia, la provisión y la autoridad divina. Pero el elemento más importante era el propiciatorio, donde se hacía expiación por los pecados del pueblo. Este acto de misericordia nos apunta a Cristo, quien con su sangre abrió el acceso directo a la presencia de Dios, como lo afirma Hebreos 10, 19, 20. Hoy, el tabernáculo ya no es un santuario físico, sino una realidad espiritual. En 1 Corintios 3:16 se nos dice que nosotros somos el templo de Dios y que su Espíritu habita en nosotros. Ya no necesitamos sacerdotes terrenales ni sacrificios de animales, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y su sacrificio fue suficiente. Ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Esta revelación nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos caminando en su luz? ¿Nos alimentamos de su palabra? ¿Buscamos su presencia en oración? La estructura del tabernáculo nos recuerda que Dios desea habitar en medio de su pueblo y que ha provisto el camino para que podamos acercarnos a Él. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recorrerlo? Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides compartirlo y dejar tu comentario. Suscríbete al canal para seguir profundizando en la palabra de Dios y activa la campana para no perderte los próximos videos. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino hacia su presencia.